Instituto de Maternidad, aparte es docente de la UNET de la Cátedra de Obstetricia y profesor adjunto de la Universidad de San Pablo T. Nos va a dar el tema sobre lo que es ecografía básica e interpretación de las ecografías las 20, 30 semanas, 20, 22 semanas, que sería la morfológica fetal y los marcadores neuploidea, y además una noción básica de Doppler. Un gusto y muchísimas gracias, doctor. En nombre de todo lo que es los... No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Para mí Comenzá cuando vos quieras. es muy agradable, digamos, poder compartir este tipo de conocimiento para que sea extensivo y para que la ecografía, en cierto modo, haga, digamos, la interpretación correcta de lo que es actualmente, ¿no? Cuánto es el alcance y, por sobre todo, cuánto es la limitación que tenemos con respecto a la ecografía. Le hago un poco antes de empezar con el tema, hago un poco de introducción histórica de lo que ha sido la ecografía en nuestro medio. Y la verdad es que la ecografía en nuestro medio no entró hace muchos años, entró hace relativamente pocos años, 30 años. Y al principio teníamos equipos que tenían 8 tonos de grises, nos daban una información muy limitada. Y poco a poco los equipos fueron mejorando. Hasta hace un tiempo atrás nosotros veíamos el interior del útero materno, basándonos en la clínica, voy a apagar esta luz porque me molesta un poco, basándonos en la clínica y utilizando maniobras semiológicas como las maniobras de Leopold o la altura uterina, y con eso nosotros podíamos, en cierto modo, ver qué estaba pasando dentro de esa cajita que era la cavidad uterina. Podíamos ver posición, la situación estática fetal, podíamos intuir el número de fetos que había dentro, podíamos intuir el dorso que tenía el feto, inclusive usando un pequeño instrumento de madera, el estetoscopio de Pinar. Este estetoscopio nos sirve para escuchar el latido cardíaco, percibir movimientos. Pero resulta que con el advenimiento de la ecografía, nos abrió una puerta. Nos abrió una puerta, una gran puerta. Y esta puerta nos permitió abrir esa caja que era la cavidad uterina, poder ver hacia adentro y poder ver lo que estaba pasando. Al principio eran 8 tonos de grises, entonces se veían manchas y había más una interpretación artística más que una interpretación científica. Pero a medida que los equipos fueron mejorando, esto se ha transformado en un estudio maravilloso, que realmente es un instrumento para nosotros muy útil, porque no solo nos permitió meter la cabeza dentro de esa cavidad uterina, sino ver no solo estructuras anatómicas, sino ver movimientos y transformarse casi en un estudio clínico. Ahora yo voy a dar una clase, voy a pasar los power, para tener una idea de cuándo pedir una ecografía, porque es otra cosa que ha cambiado. Antes, cuando no sabíamos el valor de la edad gestacional, en los momentos más importantes de la gestación, se pedía la ecografía cuando se podía, o cuando las papas quemaban. Hoy en día las ecografías están regladas. Reglada significa que cada edad gestacional tiene un momento y una información única de ese momento. Si yo estoy fuera de ese momento, puedo no ver lo que tengo que ver o ver exageradamente cosas que no debería ver. Entonces, hoy en día se han reglado las ecografías. Ya no se hacen al libre albedrío, se hacen puntualmente en edades gestacionales que iremos desarrollando mientras que la clase se va dando, en donde nosotros vamos a ver que lo que hay en esa edad gestacional es único de esa edad gestacional. Y no puedo buscar eso en otras edades gestacionales. Ahora voy a empezar a compartir un PowerPoint.
Esperen un segundito. ¿Podés compartir? Ahí se ve bien. Ahí se ve perfecto, Wilson. Ahí se ve perfecto. Ahí sí se ve. Wilson. Wilson. ¿Alguien más me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, sí Él se escucha parece que no perfecto. nos escucha. Él no nos escucha entonces. Sí, se Wilson. escucha perfecto. Wilson. Wilson. ¿Ustedes lo escuchan a Wilson? Perdón. No, No. no, doctor. Está silenciado, Doc. Doctor Wilson, está ¿Listo? Ahora silenciado. sí. ¿Ahora me escuchan bien? Te Sí. escuchamos, pero estaba silenciado. Bien. ¿Ven el Power? Y se veía perfecto. Listo. ¿Ahora? Ahora se ve. Perfecto. Bueno, ¿me han escuchado lo que dije anteriormente? No. ¿No? Bueno, les comentaba Doctor, disculpe, si puede poner la pantalla completa ahí abajo, Sí. en la copita, para que se pueda ver completo las ¿Ahí plantillas. está bien? Ahí, perfecto. De 10. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, lo que les comentaba anteriormente, que este instrumento maravilloso llamado ecografía se introdujo en nuestra sociedad no piensen que hace 100 años, ¿no? Esto es algo bastante relativamente nuevo, 30, 40 años máximo, y hace 30, 40 años los equipos eran antiguos, eran equipos que eran de 8 tonos de grises, en donde la imagen se basaba más en una imagen de interpretación artística más que en una imagen de interpretación científica. Y requería mucho entrenamiento visual. Bueno, los equipos fueron mejorando y llegó un momento que estos equipos empezaron a darnos mucha información, no solo anatómica, sino que empezamos a hacer estudios casi clínicos de él. También hemos descubierto que hay situaciones en donde nosotros podemos no solo estudiar anatomía, sino ver crecimiento fetal, embriología fetal, y también podemos llegar a ver cómo se comporta el feto ante situaciones en donde hay una noxa que nos está afectando. Y eso se transformó casi en un estudio clínico. También hemos podido observar que las ecos ya no se hacen al libre albedrío en cualquier momento. Cada momento del embarazo tiene algo específico en donde yo ecográficamente puedo ver y sacar esa información. Fuera de esos tiempos, si hago antes de esos tiempos, información que no me voy a enterar, y si hago después de los tiempos específicos, es información que ya no me voy a enterar hasta el día que nazca. Por eso las ecografías hoy en día están regladas. Regladas significa que están en uso, digamos, específico para edades gestacionales puntuales.
en donde nosotros no podemos salir de esas fechas. Cada momento, cada semana tiene información propia de ese feto. Y entonces la ecografía hoy en día se empezó a transformar en en cualquier momento, sino específicamente en tiempos gestacionales únicos con información única de ese momento. Y ustedes saben que al principio toda patología en obstetricia tenía un objetivo. Y ese objetivo es lo que vino a reforzar la ecografía. Y es justamente lo difícil de la obstetricia, porque fíjense que este objetivo dice, queremos saber el estado de salud fetal durante un embarazo. Pero tengo que identificar el feto, aquel que yo creo que está sano, del que pueda estar enfermo. Y si lo volcamos en una población de 10.000 personas, debe haber 2 o 3 enfermitos y tengo que descubrir esos 2 o 3 en esos 10.000. Por eso que dice acá, identificando el feto que presumiblemente está sano, del que posiblemente pueda estar en situación comprometida. Con un solo objetivo. Y es no solo para la ecografía, para la obstetricia en general. Y es tratar de corregir esa situación. Y que al corregirlo con tiempo, nosotros podamos evitar daños que puedan llegar a ser irreversibles. La ecografía nos abrió la caja de Pandora. Antes nosotros la panza la veíamos usando las manuales de Leopold para ver posición, situación, presentación, usando el estetoscopio de Espinar para ver y escuchar, para escuchar latidos cardíacos, pero la madre no la escuchaba. Tratábamos de ver la cantidad de líquido amniótico, el número de fetos. Pues hoy en día la ecografía es como que nos hemos metido dentro del abdomen materno y hemos podido observar lo que está pasando dentro. Y hoy en día con los equipos más modernos vemos cosas que son maravillosas. Realmente es un estudio perfecto. Y nosotros, para poder darle valor a en qué momento nosotros vamos a estudiar al feto, también tenemos que saber en qué momento las noxas pueden actuar y cuándo nosotros podemos llegar a visualizar. Y para eso, yo siempre muestro este esquemita que es muy útil, porque ustedes si se fijan, arriba en el primer cuadrito están puestas las semanas de gestación. Y fíjense un detalle, que prácticamente hasta la semana 16 pueden actuar todas las noxas más graves, que están en color naranja, más oscuro, y en colores más claritos, las menos graves. Pero fíjense que en la semana 16 prácticamente todo lo que puede actuar lo hace hasta esa edad gestacional. Por eso que en las ecografías, en su gran mayoría, tenemos periodos muy concretos. Entre la 9 y la semana 16, semana 11 a 14 específicamente, que ya vamos a entrar con detalle, hacemos unos estudios específicos. Y después de la 16, en la 20-22, hacemos otros estudios específicos para ver el estado de salud anatómico, genético del feto. Fíjense que todas las edades gestacionales previas están en riesgo. Cualquier noxa puede actuar. Y fíjense que hasta la semana 8, la gran mayoría de las noxas nos pueden dar un mal sabor de boca en el estudio fetal. Tenemos que tener en cuenta este cuadrito para tener en cuenta el grado de importancia que puede tener la edad gestacional para la prevención de noxas o de estructuras que pueden dañarnos al feto. ¿Qué métodos utilizamos nosotros actualmente para saber el estado de los chicos? Obviamente nosotros nos vamos a concentrar acá en los métodos en el único método en que nosotros vamos a hablar hoy. Pero quiero que sepan que hay otros métodos también que nos pueden ayudar a saber el estado de bienestar fetal. Bueno, ustedes ya conocen el NST, non-stress test, no estresante, fuera del trabajo de parto, las estimulaciones bioacústicas, poco usadas, pero que suelen ser útiles, las peroxitocinas, muy poco usadas, cada día menos, el perfil biofísico y la gasometría fetal, pasando por el medio de la ecografía y el ecodoppler. La verdad que la ecografía y el ecodoppler nos dan un perfil biofísico, un estudio prácticamente clínico del estado fetal.
Y la gasometría fetal, situaciones de estrés durante el trabajo de parto, que eso no vamos a estar. Solo vamos a desarrollar el tema de la ecografía y el tema del ecodoppler, para que ustedes tengan una idea global de para qué sirve. Y por sobre todo, cuáles son las limitaciones que tiene. ¿Qué es la ecografía? Bueno, vamos a entrar en lo básico. Un sonido que se emite y un micrófono que lo recibe. Calculando la velocidad de rebote del sonido en una estructura más sólida, nosotros podemos marcar un punto en el espacio. Miles de puntos nos forman una imagen, que en un principio es una imagen bidimensional. Nosotros en nuestra cabeza, cuando hacemos un barrido con el traductor, nos formamos en la cabeza una imagen bidimensional. Es la información que entra. Pero en nuestra cabeza se arma una imagen tridimensional. Entonces nosotros podemos ver una imagen tridimensional, pero dentro nuestro. La tecnología hizo que hoy en día esa imagen tridimensional se materialice, formando imágenes volumétricas. En tiempo real, con movimientos reales, o con bien cambios de colores y una textura diferente. Pero la ecografía es una imagen formada por sonido. Y hago la aclaración esta, porque en muchos lugares, pacientes especialmente, y ustedes son los que van a transmitir esta información, resulta que dicen el tema de que si la ecografía es nociva, si puede dar algo al feto, como interpretando como que da radiación. Y la verdad que no emite radiación, solo es un sonido y solo es un ultrasonido, no es otra cosa. Entonces, no es agresivo para el feto, no es agresivo. Es verdad que en edades gestacionales muy tempranas a veces puede producir aumento de temperatura en zonas puntuales cuando uno apoya el micrófono, ¿no? Pero en gestaciones de 5 o 6 semanas muy chiquitinas, no hay que estar mucho tiempo. Bueno, sí, pero en general, a partir de eso, el resto de las ecografías no son nocivas, no producen radiación y no van a ser causa de malformaciones. Y eso quiero que quede muy claro, porque de vez en cuando escucho ese mito y ese mito no es correcto. ¿Para qué sirve la ecografía? Nosotros, cuando se introduce la ecografía a la obstetricia, tiene objetivos claros. Esos objetivos claros son estos 5 que vamos a ver. Primero de todos los objetivos es la datación, datar, saber qué edad tiene. Para nosotros es re importante saber la edad gestacional. No solo la edad gestacional al principio, sino después para poder comparar si ese chico crece bien, no crece bien. Datar es lo primero que hacemos. Así podemos evaluar el crecimiento. Si nosotros datamos bien un embarazo, la mujer está de tantas semanas y tiene un peso que corresponde a las mismas semanas, podemos decir que ese crecimiento es correcto. Ese es el objetivo básico que tiene la ecografía. Saber qué edad gestacional tiene y comparar con un niño de la misma edad gestacional para saber si su peso o sus características son propias de esa edad gestacional. Eso se llama crecimiento fetal. Los equipos nos han dado la posibilidad de dar imágenes mucho más sólidas, más detalladas, más contrastadas, y pudimos hacer lo que aquí figura como morfología. Podemos ver las formas del feto. No se hace en cualquier momento. Ya vamos a entrar en cuando se pide este tipo de cosas. Tenemos la datación, evaluamos el crecimiento, evaluamos la forma, evaluamos la vitalidad. Y acá he puesto el último punto, clínica. ¿Y ustedes saben por qué puse clínica? Porque cuando nosotros evaluamos la vitalidad, también hacemos un estudio clínico. No solo vemos que el corazón late, tenemos que ver cómo se mueve, extensión, flexión de los brazos, apertura y cierre de las manos, posición de los pies, movimientos respiratorios, cantidad de líquido amniótico, frecuencia cardíaca fetal, actitud fetal.
Todo eso es un estudio, no de forma, sino es un estudio dinámico y un estudio clínico que lo hacemos a través de una ecografía. ¿Estamos? Esos son los objetivos que tiene la ecografía. Pero para que yo pueda cumplir con esos objetivos, yo necesito saber la edad gestacional. Porque todos esos objetivos que nos hemos puesto acá tienen un momento, un tiempo donde buscarlos. El primer objetivo que yo necesito evaluar, una vez que he datado un embarazo, es evaluar su crecimiento. Pero para eso yo tengo que hacer un recordatorio de cómo crecen los niños y cuánto afecta una disminución de crecimiento en la población general, para tener idea en qué momento puedo yo pedir estudios para evaluar crecimiento. Miren, del 100% de todos los chicos que nacen y que están dentro de la panza de la madre, el 80% tienen lo que se llama un peso adecuado para la edad gestacional. El 80% van a andar muy bien. Y un 20% de estos chicos tienen un crecimiento por debajo de lo que uno quiere. O sea, por debajo de lo que uno considera bajo peso para el momento de la gestación. Solo el 20%. Pero no significa que ese 20% sean todos patológicos. No significa que ese 20% tengan alguna enfermedad. Y lo vamos a descubrir acá. Yo voy a agarrar ahora al 100% del 20%. Voy a agarrar a todos los niños que no cumplen con el peso que uno estipula. ¿No? La OMS pide 2,5 kilos en la gestación a término. Bueno, voy a agarrar a todos los chicos que no van a llegar a los 2,5 kilos, el 100% de esos chicos. Y resulta que voy a descubrir un detalle cuando yo evalúo el crecimiento por ecografía. Que el 80% de los chicos chiquitos, de los pequeñitos, de los que no llegan al objetivo, son normales. No tienen nada. Son pequeños nada más. ¿Entienden? Son niños de bajo peso, pero sanos. Hay otro grupo, que es el 20%, que va a compartir, dentro de todos los niños pequeños, va a compartir dos situaciones. Una al 15% y otra al 5%. De ese 20% que no son de los sanos. El 15% va a ser un feto restringido de un origen específico, que va a ser un origen placentario. Y el 5% va a ser una restricción de crecimiento de un origen diferente, que va a ser de origen fetal intrínseco. Eso lo vamos a ir desarrollando de a poco. Para que ese cuadro que hemos visto hace un rato, donde evaluamos el 100% de las pacientes que están, que nosotros hacemos un control de crecimiento, descubramos efectos pequeños, hemos dicho que ese cuadro arranca desde saber qué edad gestacional tiene, datar un embarazo. Datar significa medirlo. Y la ecografía más precisa para la medición es la primera ecografía que hacemos en una gestación. No es la última, es la primera, la que nosotros llamamos del primer trimestre. La ideal sería entre las semanas 7 y 8, pero a veces no tenemos la semana 12, como en este caso. Tiene un rango de error de 1 semana. Es una cosa que ustedes tienen que tener presente siempre, que la ecografía más temprana es la que menos rango de error tiene. Es una ecografía que tiene entre 5 y 7 días. Cuanto más temprano es, menos error tiene. Y en base a esa ecografía se hace el cálculo de la edad gestacional en la fecha actual. Entonces, sabiendo la primera ecografía, teniendo ese error mínimo, podemos calcular qué edad gestacional tiene el feto, si es que no tenemos una fecha de última menstruación. Y si la tenemos que saber si esa fecha de última menstruación es precisa y coincide con
con la fecha de última menstruación y el tamaño fetal. Hay muchos lugares en donde, especialmente en Europa, ya se usa la FUM virtual, donde ya no le damos mucha bolilla a la FUM, le damos más importancia a la primera ecografía, lo que se llama la longitud cráneo-caudal. El CRL es la distancia que hay entre la cabeza y el polo caudal del feto. Eso se llama longitud cráneo-caudal, llamado CRL. Se mide hasta la semana 13.6 y nos da el menor rango de error. Una vez que yo paso esa edad gestacional, voy a entrar en una medición multiparamétrica. Pero hay un detalle que yo tengo que hacer antes de pasar a mediciones multiparamétricas. Y ese detalle se llama marcadores de aneuploidía. Y eso quiero que ustedes lo sepan. Una vez que he datado el embarazo con la longitud cráneo-caudal, con esta ecografía, voy a pasar a aprovechar esta ecografía usando estos datos. Entre la semana 11 y la semana 14, o en algunos lados dice 10.6 y 13.6, voy a realizar una serie de tomas de muestras que son muy importantes de hacer, que son los marcadores de aneuploidía. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que las ecos ya no se hacen en cualquier momento, se hacen en los momentos más precisos, en donde cada semana tiene datos propios de esa semana y que yo no puedo estar fuera de esa semana porque hay datos que lo pierdo definitivamente. Pues entre las semanas 11 y 14, fíjese qué importancia será que hay un congreso mundial que se llama Congreso Semana 11-14. Voy a buscar estos marcadores. Obviamente aquí he puesto 3 nomás, porque me interesa que ustedes, más que los marcadores, pliegue nuca, tabique nasal y ductus venoso, sepan la edad gestacional donde se los va a pedir, para que ustedes puedan pedir esos marcadores y no me caiga el paciente en la semana 15, ni en la semana 9 o en la semana 10. Tiene que ser entre la 11 y la 14. Y esto no tiene rangos de variación, digamos, bueno, 14.1, 14.2, no. La fundación que interpreta todos estos marcadores se llama Fetal Medicine Foundation, especificó 2 criterios no negociables para poder medirlo. Uno es la edad gestacional y otro es un criterio ecográfico que no es para ustedes, pero que se los cuento, que es que la longitud cráneo-caudal no supere los 84 milímetros de longitud y que sea superior a los 45, o sea, entre 45 y 84, entre 11 y 14 semanas. Y eso es no negociable. Fuera de esa edad gestacional, la capacidad pronóstica de estos marcadores cae, y mucho. Una cosa que quiero que quede claro, y muy en claro, cuando nosotros hablamos de marcadores de aneuploidía que se piden, que es de la semana 11-14, yo quiero que ustedes les quede grabado, no estamos buscando diagnóstico. Esto es un estudio de cribaje. Esto sirve para yo poder separar a aquellas pacientes que tienen un riesgo alto de tener alguna enfermedad de origen cromosómica. ¿Entienden? No quiero que... Yo a veces me pasa en el consultorio, viene una paciente con un pliegue de nuca de 3, o con ausencia de tabique nasal, o con un ducto venoso alterado. Después habrá agregado el reflujo tricuspide, el arco aórtico, pero eso no me interesa que ustedes sepan. Pero sí me interesa que ustedes tengan el concepto de que no es que el chico ya sea un niño con síndrome de Down o una cromosomopatía. Simplemente tiene un marcador positivo y cuyo riesgo es más alto. No es que las mamás que tienen todo normal no tengan riesgo. Todos tienen riesgo, pero más bajo. Estos chicos tienen un riesgo más alto. Lo suficiente
como para que yo le pueda sugerir, le pueda mostrar una posibilidad de que se pueda saber al 100%. Y eso es con estudios invasivos. Hoy en día, estos estudios invasivos que usan la miocentesis, la bioarsenicorium, una serie de procedimientos invasivos para obtener una célula y estudiarlo y confirmar, eso sería diagnóstico. Estos marcadores son de cálculo de riesgo. Inclusive ahora se puede hacer ADN en sangre periférica, pero bueno, estos marcadores son de cálculo de riesgo, no son diagnósticos. Y lo que ustedes se le tienen que dar pegado en la cabeza es que se lo piden entre la semana 11 y 14. Más adelante, entre la semana 20, 25 y ideal 22, se hace lo que se llama anatomía fetal. También escucho algunos comentarios como ser, me he hecho la primera morfología, 11-14, y la segunda morfología. En realidad no es la primera en la morfología, es marcador en el prodía y después se hace la morfología. Lo que pasa es que cuando hacemos la morfología, necesitamos una edad gestacional más avanzada, porque lo que tenemos que ver son detalles que muchas veces no, en edades más tempranas no los vemos. Y también cambia con respecto a la medición. Nosotros a partir de esa edad gestacional, semana 14, empezamos a medirlos a los fetos en 4 parámetros. Y eso tiene que quedar claro. 4 parámetros basados en los diámetros, 3 diámetros óseos y un diámetro de parte blanda. ¿Cuáles son los parámetros óseos? La distancia entre ambos huesos parietales, perímetro cefálico, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, siendo el abdomen la parte de medición de estructuras blandas. De esas 4 medidas que nosotros obtenemos, las combinamos y conociendo el peso específico de masa corporal de un feto, podemos tener una idea de gramos de peso. Eso es otro concepto que es importante que ustedes sepan, y el hecho de que yo los fetos dentro del útero no los peso en sí. No es que se los pone una balanza y se los pesa, no es así. Al feto lo que se hace es que hace un cálculo de superficie y eso se lo multiplica por el peso específico de masa corporal fetal y se obtiene un peso aproximado con rangos de error. ¿Cuánto es el rango de error que pueda tener en una medición multiparamétrica? En el momento que nosotros usamos 4 parámetros, el error salta en 2 semanas. Ya no es una semana. O sea que si yo tengo un feto de 24 semanas, puede tener 26 o puede tener 22. Digo 23. ¿Entienden? O sea que el rango de error, si yo tengo el cálculo de la edad gestacional, ya con 4 parámetros, ya no me sirve. Ya no es un dato que sea preciso, ya tengo un error. Hay una medida que sí puede asociarse a una más precisión con respecto a la edad gestacional, y es la longitud del fémur. Pero así todo, en ningún momento vamos a ver que sea inferior a 2 semanas. Siempre va a estar en 2 semanas. Otro detalle cuando nosotros datemos es, bueno, esta es la morfología, ¿no? Ideal, semana 22. Podemos extenderla hasta la semana 25. Ideal, 20-22. A mí personalmente me gusta la 22. Es una cosa que ustedes tienen que grabárselo a fuego. Marcado en el prodía, entre 11 y 14. Morfología, entre la 20 y la 25, siendo el ideal la 22. ¿Mm? Antes de llegar al tercer trimestre, que nosotros hicimos la medición del segundo trimestre, donde tenemos 2 semanas de errores, las mediciones multiparamétricas, mientras que avanzamos, resulta que el error también avanza. Entonces yo tengo una paciente de 37 semanas y te puede tener más o menos 3 semanas. Eso significa que puede tener 40 semanas o puede tener 34 semanas. Y si nosotros evaluamos cuánto crece un feto semanalmente, bueno, semanalmente un feto crece aproximadamente un promedio de 200 gramos por semana. O sea, si tengo 3 semanas de error, tenemos 600 gramos para arriba y 600 gramos para abajo.
Eso significa que si un chico pesa 3 kilos 300, puede estar pesando 3.900 o bien puede estar pesando 2.700. Esas son las limitaciones que yo quiero que ustedes empiecen a mentalizarse de que las ecografías tienen su gran aporte, pero también tienen sus limitaciones. Cuando yo quiero calcular una edad gestacional real, me tengo que ir a la primera eco. Y si solamente tengo la segunda eco, la del segundo trimestre, la morfología, me voy a basar más en el fémur. Y si tengo la de tercer trimestre como una ecografía, el fémur es el que más nos va a acercar a la edad real. Pero siempre tienen que tener en cuenta que el error puede ser de 3 semanas. En el momento que nosotros vamos a una medición multiparamétrica, el error es de 3 semanas. O sea que, hasta acá, yo quiero que se le grabe 3 cosas. Primero, los marcadores aneuploidía se deben pedir en la semana 11-14 y eso no se le tiene que borrar nunca más. La morfología tiene que hacerse entre la semana 20-25, siendo el ideal la 22. Y la ecografía de tercer trimestre tiene que ser hecha entre la semana 32, más o menos. Hay una cosa que también quiero comentarles con respecto a la ecografía. Lo que en la morfología se vio, no va a cambiar, ni mejorar ni empeorar, va a estar ahí. Lo sumo puede empeorar, si hay una malformación puede hacerse más evidente. Y si el bebé crece, pueden aparecer otras malformaciones en chicos que ya tienen malformaciones. Lo cual no va a haber modificaciones con respecto a la morfología hecha en la semana 22. Básicamente es un estudio hecho en esa edad porque tenemos la mejor imagen. Cuando el feto es más grande, no crean que se ve mejor, se ve peor, porque adopta una posición más fetal, porque cruza sus brazos delante de la cara, porque si acuclilla, se hace un pollito, es una posición fetal, y porque su cabeza se mete dentro del embudo pélvico. Entonces, por ahí estructuras del polo cefálico que no las vamos a ver. E inclusive la densidad del tejido es mayor, lo cual el sonido le va a costar pasar y darnos una información más precisa. Entonces la morfología debemos dejarla en edades más tempranas, donde el tejido es más fácil de poder perforarlo con el sonido. Acá yo quiero mostrarle, porque como el crecimiento ha sido la primera pauta de objetivo que tuvo la ecografía, de cómo crece un feto. Fíjese que el feto hace un crecimiento itálico, una S itálica. Hasta la semana 22 crece poco, de la 22 a la 32 suele crecer 200 gramos por semana y después se va de vuelta entrando, se va apaciguando y va entrando en periodo meseta y al final prácticamente casi no crece. Eso es una forma de crecimiento muy interesante para que ustedes sepan que, digamos, cada periodo del crecimiento fetal de su endotrina tiene diferentes potenciales de crecimiento. Pero bueno, hoy en día esto va a nivel de conocimiento global. No es para que ustedes se lo aprendan de memoria, ¿no? Como así también, cuando un feto entra en una restricción de crecimiento, no es que de golpe se corta y se para, simplemente se va alejando del percentilo 50, acercándose al percentilo 10, que es abajo, y después instalándose por debajo del percentilo 10. Eso también es una curva de crecimiento restrictiva. Pero también pasa al revés. Cuando nos tenemos un chico macrosómico, no es que el chico de entrada, si es por una patología de una diabetes gestacional, desde la semana 0 ya es grande, no. Va creciendo normal en el percentilo 50 y se va alejando del 50 hasta superar el percentilo 90 y ponerse por encima. Eso son conceptos que quiero que queden grabados, porque la ecografía resulta que también te va a mostrar cómo crecen más, no solamente cómo crecen menos, y cuando crece más o menos tiene cierta lógica. No es que un día tiene 1 kilo y mañana tiene 5 kilos, no es así. Va aumentando paulatinamente y alejándose de los percentilos centrales o los percentilos 50.
Esto es una imagen global, una imagen real de una ecografía, para que ustedes puedan interpretarla. Toda ecografía nos presenta muchas veces los milímetros y las semanas y una tablita para comparar los pesos, digamos, ¿no? De un crecimiento normal, aquí tenemos de una restricción de crecimiento, un peso que pues, no ha alcanzado el percentilo 10, está por debajo, inclusive la circunferencia abdominal no alcanza pues, la armonía del resto de las medidas, digamos, ha perdido la armonía, ¿no? De crecimiento. Como también hay una causa muy frecuente y que uno tiene que tener muy en cuenta, y por eso la importancia, y tanto tiempo le di yo al tema de la datación. Datar, medirlo, saber realmente qué edad gestacional tiene. ¿Y saben por qué? Porque puede pasar esto, un error de fecha. Fíjense que cuando usamos la ecografía, primer capítulo es datar, segundo crecimiento. Si yo lo tengo bien datado en el embarazo, jamás, en la gestación, jamás voy a poder saber si el chico crece bien o no crece, o crece demasiado. Y para eso es importantísimo datar el embarazo. Fíjense, en este ejemplo, con la fecha que me dio esta paciente, estaría de 24 semanas y 3 días para el 4 de diciembre, pero biométricamente un bebé de 21 semanas. La pregunta ¿es un feto restringido? No, resulta que analizando la primera ecografía era un error de fecha. Simplemente no se acordaba y dio una fecha que no era la que correspondía. Entonces, chicos, tenemos un niño totalmente armónico, bien proporcionado, con líquido normal, con placenta normal, todo normal, solo que ovuló 3 semanas más tarde. Y se gestó 3 semanas más tarde, entonces parece un niño más pequeño. ¿Estamos? Que tener en cuenta eso. Por eso ya hago tanto hincapié con el tema de la datación. La eco que más sirve era el primer trimestre. Bueno, otro error de fecha, pero en más, ¿no? Está perfecto. Y ahora, una vez que nosotros hemos entendido lo que es la ecografía, para qué sirve, qué evalúa, qué sirve para datar, qué sirve para evaluar crecimiento, que sirve para hacer marcadores que nos hacen sospechar enfermedades cromosómicas, que se deben hacer entre 11 y 14, que sirve para hacer morfología, para descartar malformaciones, se hace entre la 20 y la 25, ideal siendo la 22, que sirve para medir crecimiento, en más o en menos, y que sirve para saber todo eso. El concepto que quería decir es que para saber todo eso yo tengo que saber datar. Y datar se hace con la primera ecografía. ¿Estamos? Parte de la ecografía nos ve el líquido amniótico y nos ve también ubicación y posición de la placenta, pero es un tema hiper largo, podemos estar todo un día acá. Bueno, resulta que nosotros ya tenemos una buena datación, hemos datado, sabemos qué edad gestacional tiene el feto. Hemos pedido con precisión, entre la semana 11 y 14, los marcadores de aneuploidía. Hemos pedido con precisión también el estudio morfológico fetal entre la semana 20 y 25. La mujer se hizo en la 22, estamos perfectos. Pero hemos llegado a la semana 28 y el feto no alcanza el peso ideal que necesita. Entonces entramos en lo que nosotros consideramos que es una restricción en el crecimiento fetal, cuyo clínicamente, cuando hemos leído la altura uterina, no nos coincidía. Cuando le preguntamos a la madre cómo está su bebé, nos refiere que se mueve menos. Cuando le tomamos la presión, nos dice, ay, me parece que está hipertensa o con valores límites de su presión arterial, o edematosa, proteinúrica. Entonces nosotros tenemos que hacer una pregunta, ¿cuánto tiempo más puedo esperar hasta finalizar esta gestación? ¿Y cuál es la vía que voy a usar? Y resulta que, de buena a primera, nos aparece en el mercado de la ecografía algo que, un instrumento que nace de la ecografía, que es el Doppler. Y aquí quiero recalcar algo muy puntual, que por ahí veo en órdenes cuando piden Doppler. Piden Doppler con minúscula, la palabra Doppler con minúscula. Y Doppler es un nombre propio. Andreas Friedrich Doppler.
es un científico belga que describe su efecto Doppler allá por el año 1890 y pico. Y recién se pudo poner en práctica hace poco tiempo. Y esto se debe escribir con mayúscula. Por ahí veo eco Doppler minúscula y me quiero morir, porque eso significa que no han leído en su vida en un libro la palabra Doppler. Así que ya saben, Doppler se escribe con mayúscula, chicos. Que quede claro. ¿Qué es? ¿Qué mide? ¿Dónde se mide? ¿Y para qué sirve? 4 preguntas básicas que nos hacemos. Son preguntas lógicas que en nuestra cabeza se nos fue armando a medida que pasaba el tiempo, porque uno dice, el Doppler, el Doppler. Y dice, bueno, ¿y qué es el Doppler? Vamos a empezar a desglosar. Disculpen un segundito. Un segundo. Estoy en clase. Disculpen la interrupción. ¿Qué es? Bueno, el Doppler, ¿saben qué? Mide velocidades de un objeto que se aleja de un punto específico. Yo les voy a explicar en pocas palabras. Si yo tengo una pelotita en la mano y la lanzo, se aleja de mí. La energía, mientras que se va alejando, se va perdiendo. Y si yo tengo un sensor de luz o de sonido que mide cada vez que se aleja esa pelotita, nos vamos a dar cuenta que pierde energía. Ahora bien, si la pelotita nos tira a nosotros, si bien va perdiendo, pero a medida que se va acercando, va ganando energía y nos pega fuerte. Pero lo que hizo Doppler explicó eso, de que con el sonido se puede medir la velocidad con que se desplaza un objeto. Obviamente la formulita de él incluye el ángulo con que se mide, ¿no? 30 grados, inferior a 30 grados del coseno. Un coseno de 30 grados. Entonces, ¿qué es el Doppler? Es simplemente calcular, mediante el sonido, las velocidades que tienen los objetos que se acercan o se alejan de un punto de emisión de una energía, sea lumínica, sonora, la que sea. ¿Qué mide? Mide velocidades. Solamente mide velocidades. No mide flujos ni mide volumen. Mide velocidades. ¿Dónde se mide? Miren, en el embarazo tenemos arterias que son importantes y arterias que no nos interesan mucho. Las arterias importantes a nivel fetal son la arteria umbilical, la arteria central media y el ducto venoso. Y las que son maternas son las arterias uterinas. La estrella de todas estas arterias es la arteria umbilical. La mágica. Es la que nos muestra cómo funciona la placenta. Es la sangre que va del ventrículo fetal a la placenta. La arteria central media nos muestra cuánto responde ese cerebro a adaptarse a la falta de oxígeno, de nutrientes, y según si le falta, se vasodilata, y según si le sobra, se vasocontrae. Y el ducto venoso nos muestra la última función cardíaca antes de que el corazón claudique. Pero podemos ir antes que se altere la arteria umbilical y antes podemos medir las arterias uterinas maternas, y estas arterias nos van a informar sobre el grado de riesgo de que esta placenta pueda funcionar mal. Entonces, importantísimo la primera parte. Dice, ¿qué es? Es un estudio, es un principio físico donde mide las velocidades que se desplazan los objetos. ¿Qué mide? Velocidades. ¿Dónde se mide? En las arterias fetales más importantes, umbilical, central media y intravenosa. Y también se utiliza hoy en día las arterias uterinas. Toda velocidad tiene una forma de onda en nuestro organismo, porque está basado en la función ventricular. Conociendo yo las velocidades normales con que circula
la sangre dentro de un vaso, yo puedo saber si ese vaso está vasodilatado o vasocontraído. O si hay una resistencia que me evite pasar con facilidad la sangre. Miren, cuando ustedes están regando las plantas, si yo quiero que el agua llegue más lejos, me pongo el dedito en la punta de la manguera. De esa forma, el líquido llega, el agua llega más lejos, porque yo le bajo el calibre a la manguera. Y ahí aumenta la velocidad. Si yo hago un doble, veo velocidades aumentadas, ese vaso está obstruido. Ahora bien, si yo saco el dedo, las velocidades disminuyen, la boca se hace más grande y el chorrito cae a 20 centímetros. Si yo veo que las velocidades disminuyen, digo que ese vaso está abierto y no hay ningún tipo de resistencia al paso de ese líquido. Bueno, lo mismo pasa dentro de los vasos sanguíneos del ser humano. Si las velocidades aumentan, en algún lado hay una obstrucción. Si las velocidades disminuyen, en algún lado, digamos, no hay ningún lado. En todos lados ese vaso está desobstruido y pasa bien. Eso nosotros en un principio le puso un nombre, un científico norteamericano que se llama Benacerraf, y dijo que con su amigo Purcellot, le dijo, esto se llama índice de Purcellot o índice de resistencia, porque nosotros, el ser humano tiene la costumbre de medir todo. Entonces dijo, bueno, vamos a medir esto. ¿Cómo nos vamos a llamar? Resistencia. Es la resistencia que ofrecen los vasos al paso de la sangre. Bárbaro. Entonces, el índice de Purcellot es el primero que vamos a utilizar nosotros para medir. Se usó durante muchísimos años y es muy bueno, y en algunas cosas se sigue usando. Cuando nosotros analizamos las velocidades de un vaso, de una arteria especialmente, descubrimos de que no hay una velocidad única. No es que la sangre pasa en la arteria a una velocidad única. Por algo nos tomamos el pulso. Hay momentos que esa velocidad aumenta y momentos que esa velocidad disminuye. Pero siempre hay una velocidad constante que no podemos tomarla y lo hemos llamado diástole. Y cuando tomamos el pulso vemos que ¡pum! Pasa la onda, eso lo hemos llamado sístole. Cuando aumenta la velocidad, nosotros podemos percibirlo, por ejemplo, el pulso radial, el pulso pedio. Todo eso que nosotros podemos tomarlo clínicamente es la parte sistólica. Y la diastólica es cuando pasa, pero no significa que la velocidad ha desaparecido. Persiste una velocidad sanguínea, pero no la podemos percibir. Obviamente son velocidades muy bajitas. Nosotros en un auto tomamos velocidades de 1 kilómetros por hora. Bueno, no va a kilómetros por hora nuestra sangre dentro de nuestras arterias. Eso no va. Va en metros sobre segundo. Usamos una adecuación más real a nuestras velocidades. Entonces lo bajamos a kilómetros por hora a metros por segundo. Y ese cálculo que nosotros hacemos, vamos a calcularlo en base a los picos que vamos a observar de sístole y diástole, ¿no? Entonces tenemos aquí unas formulitas, no quiero que se las observen, que ustedes la estudien, pero sí me interesa que ustedes vean qué es lo que nosotros estamos midiendo. Si usamos el índice de resistencia, RI, es la sístole menos la diástole sobre sístole, una formulita matemática. Actualmente ya no se usa casi el índice de resistencia, algunas veces sí, algunas cosas puntuales. Usamos el índice de pulsatilidad, el PI, que es básicamente lo mismo, sístole menos diástole, solo que en la parte de denominador usamos la media de la sístole menos diástole. La complicamos un poquito más la fórmula. Eso nos permite tener mediciones en negativo cuando hay flujos reversos. Y el índice de resistencia quedó un poco en desuso porque no puede tomar medidas en negativo. Por eso el índice de pulsatilidad es la que más se usa. Después hay un índice que es el cerebro umbilical, sístole menos diástole, que también nos puede ayudar a nosotros a hacer un cálculo más aproximado de la situación real del feto, si está en sufrimiento o no. Si nosotros le mostramos una onda real, fíjense que el esquema anterior tiene esas ondas y el esquema real tiene la misma. Sístole, diástole y deja abajo una velocidad no perceptible por nosotros, pero sí perceptible por el equipo. Y podemos hacer los mismos cálculos.
índice pulsatividad, índice de resistencia, índice AB. Y eso lo volcamos a una tabla en donde están puestos los valores patológicos o no patológicos. Si esto es patológico, esto no es patológico, y ahí, en base a la clínica, nosotros decimos hay que repetirlo, y hay una hoja de cálculos que se hace para hacer esto. Cuando un Doppler de la arteria umbilical, que es la reina de todas las arterias, se altera, ustedes saben que jamás se altera por la sístole. Siempre el pato lo paga la diástole. Entonces, nosotros vemos una arteria umbilical que empieza a estar más patológica. Este periodo diastólico es el que más se afecta. Es el que va cayendo, no la sístole, sino la diástole. Fíjense que va bajando la diástole hasta que desaparece. E inclusive podemos ver unos piquitos que hacen el flujo reverso. Pero fíjense que la sístole nunca se afecta. Nunca se va a afectar la sístole. Siempre va a ser el deterioro a costo de la diástole. Y si es una arteria umbilical demasiado alterada, tenemos un flujo reverso muy marcado. Fíjense qué diferencia hay con la primera que yo le he pasado, que sería diástole alta, una onda gordita, ancha, y después vemos un deterioro de una onda totalmente reversa, con un flujo reverso, una situación extremadamente grave, ¿eh? Y que está muy relacionada con un deterioro fetal extremo. Ahí hay que sacarlo del útero porque la batalla dentro del útero está ya perdida, entonces tenemos que hacer batallas ya fuera del útero. Tenemos que pelearla ya afuera. En situación como esta no nos da lugar. ¿Qué pasa con la arteria cerebral media? Fíjense, contrario a la arteria umbilical, la cerebral media es delgadita, alta, esbelta. Porque la sangre que pasa al cerebro es sangre filtrada por la barrera hematoencefálica. Es sangre que pasa con sístole fuerte y una diástole muy bajita. Porque esa barrera nos permite a nosotros, pues, digamos, mantener el flujo sanguíneo. ¿Ah? Bueno. ¿Qué ocurre si esa arteria se deteriora? Pues igual que la otra, no pasa nada con la sístole. La diástole es la que se altera, que sube, vasodilata. A medida que se altera la umbilical, el cerebro empieza a vasodilatar para corregir los déficits de oxígeno y nutrientes. El otro vaso que usamos es el ductus venoso. Es un vaso muy interesante porque nos muestra la función cardíaca. Ese es el último que se altera. El flujo de la arteria del ducto venoso pierde contracción atrial. Esto es un dibujo de una normal con algunas zonas que no se ven bien. Entonces, que no salen bien. Está representada por una primera onda sistólica, diastólica y la contracción atrioventricular. Después tenemos las arterias uterinas, maternas. Esas nos van a orientar un poco sobre en qué condiciones está la sangre de la madre. De la madre. Los vasos de la madre. Si esos vasos están obstruidos o no. Bueno, aquí cortamos con Doppler en mi familia, pero las arterias uterinas, que antes se le daba poca importancia, hoy en día, cada día, se le da mucho más importancia porque es un predictor de restricción de crecimiento e hipertensión arterial. Aquí nosotros podemos predecir cuáles son las mamás que pueden llegar a hacer ese tipo de alteraciones. Y lo más lindo de todo es que hay tratamientos para eso. ¿Entienden?
Bueno. ¿Me han escuchado? Sí, perfectamente. Se te ¿Han escuchó muy bien. ¿Han entendido la importancia de la ecografía en el primer trimestre? Lo que significa datar y, por sobre todo, memorizarse las edades gestacionales. Es importantísimo esto. Nosotros tenemos que tener eso metido en la cabeza porque cuando nosotros pedimos una ecografía, no podemos pedir marcador de ecografía en la semana 16, porque ya estamos fuera de rango. Tampoco podemos pedir una morfología en la semana 18. Tampoco lo vamos a pedir en la semana 29, porque ya estamos fuera de rango y nosotros vamos a tener que hacer algo que estamos fuera de ese lugar. No vamos a tener la capacidad de visión. Y no se olviden que la ecografía nació para, primero de todo, para saber qué edad gestacional tiene un feto, para saber cómo crece. Pero eso requiere algo que es fundamental. Requiere que nosotros datemos, sepamos la edad gestacional que tiene un feto para poder comparar esa edad gestacional ecográfica con la edad gestacional de un feto normal y poder saber si crece mucho, crece poco o crece normal. ¿Estamos? La morfología entre la 20 y la 25, la 22 es la ideal. Y el Doppler. La estrella del Doppler va a ser la umbilical. Tiene esa onda. Nunca se deteriora una arteria umbilical por la sístole, siempre por la diástole. Todo eso hoy en día se vuelca en hojas de cálculo que se ven por internet, como por ejemplo la Fetal Medicine Foundation, por ejemplo el Clinic ID, o bien el Fetal Test o el Total Triad, que son programas que se bajan online en donde uno puede volcar los datos obtenidos por ecografía y automáticamente te entrega la información que uno necesita con respecto a que si es patológico o si no es patológico, e inclusive entrega te hace una sugerencia de cómo seguir los controles de ahí en adelante. Es muy interesante el tema de estas páginas, que esto pues pueden conocerlas sin ningún problema. ¿Qué preguntas quieren hacer? ¿Qué les gustaría que hagan? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha muy bien. Se te escucha claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en base? A mí lo que me interesaba es que hoy básicamente ustedes se graben bien cuándo pedir las ecos para que sepan la importancia que tiene y que sepan que fuera de esos momentos los datos se pierden o ya no se los consigue nunca más, ¿no? Con respecto a los tiempos de ecografía. Y con respecto al Doppler, que sepan cuáles son las arterias importantes que se utilizan y que tienen información para el feto y que hay que volcarlo todo en gráficas, en números, y en base a eso se puede tomar la conducta que se necesite tomar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Hola. Sí. ¿Me escucha? Te escucho perfecto. Hola, doctor, ¿cómo está? Soy Janina de acá del CAPSPA Clinic. Le hago una consulta. Estábamos hablando, bueno, de reconocer primeramente, bueno, en qué semanas, eso ya está claro. Y, Sí. por ejemplo, en el momento en que una paciente viene, y como ha dado usted un ejemplo, con un TN de 3, por ejemplo, ¿qué se hace en ese caso? ¿Yo la tengo que derivar o es algo, como usted decía, solamente es un marcador, es algo que se puede estudiar? ¿Lo dejamos ahí o cómo proseguimos con eso? No, usted cuando vea un marcador positivo, porque sería un marcador positivo, tiene que ser remitida a un centro de tercer nivel para que acá se le haga un asesoramiento genético con un genetista y se le plantee la posibilidad de forma voluntaria de si quiere hacerse o no un estudio citogenético. Ah, bien, perfecto. Y Digamos, otra cosita, sí. por ejemplo, si viene con una ecografía de marcadores y no me figura nada con respecto
al ductus. Entonces solamente me vienen dos informaciones, del TN y el hueso nasal, y el ductus no. ¿Eso Bueno, está bien o está faltando algo ahí? en realidad, sí está faltando, pero para serte sincero, cuando nosotros usamos los programas de cálculo para riesgo de síndrome de Down, que es el programa de la Fetal Medicine Foundation, que es la Straya, en esa hoja de cálculo no figura ni el ductus ni el tabique nasal. Solamente se toma en cuenta el pliegue de nuca. El pliegue de nuca sigue siendo el marcador más efectivo. O sea, si bien el informe que te ha llegado no es completo, pero sí lo consideramos válido porque tiene el pliegue de nuca hecho. Diferente fuese que el pliegue de nuca no lo tengas. Entonces ahí sí no tendría ningún tipo de valor. Te puede servir perfectamente bien. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. No, por favor. ¿Quién más quiere saber algo? Buen día. Buen día. Buen día. Me tocó particularmente una paciente en que el informe de las aneuploideas me daba 5.8. Bien. Entonces, la paciente tenía un control paralelo particular. Y el bebé nació en perfectas condiciones. ¿Puede haber un error en la toma de la medida o a qué se debe esa puntuación? Mire, hay que tener en cuenta dos cositas. Primero, que los marcadores de aneuploidía no son diagnósticos. Eso tienen que metérselo en la cabeza. No significa que tener un marcador es positivo ya sea un síndrome de Down. No le ponga nombre y apellido porque no lo tiene. Simplemente dice que el riesgo de que ese feto sea portador de una enfermedad cromosómica es muchísimo más alto que uno que tiene un marcador normal. En este caso, que tenía 5 puntos y pico, obviamente que el riesgo de que haya sido un Down es altísimo. Ahora bien, la pregunta, ¿realmente era un Down? Fíjate vos que ha salido que no, porque pudo haber sido una obstrucción del conducto torácico y tener un edema, o bien pudo haber sido un angioma congénito no névico y que da un edema generalizado. Entonces, o un edema en esclavina por alguna otra patología. O sea que no digamos que es un Down cuando encontremos marcadores positivos, digamos que tiene un riesgo más elevado y que habría que hacer un consejo genético y un eventual estudio citogenético para saber al 100% qué es lo que está pasando. Por eso, con respecto a la pregunta anterior, sí hay que llevar a un centro de tercer nivel donde haya un genetista que le pueda asesorar con más precisión. Pero no digan de entrada es un Down. Aunque sabemos nosotros que un pliegue real de 5 milímetros la posee altísima. Y por otro lado, sí cabe la posibilidad, chicos, de que haya sido mal medido. Totalmente. Somos humanos. Y alguna vez podemos meter la pata. Hay una cosa que sí le digo a ustedes, son todas obstétricas. Y una cosa que sí quiero que ustedes transmitan cuando pidan una ecografía. Y es que habitualmente al consultorio entran pacientes a veces comiendo chocolate, tomando gaseosa, Coca-Cola especialmente, para que el chico se mueva. Gran error, porque si ustedes se fijan, cuando nosotros medimos el pliegue de nuca, dice el pliegue 1,3, 1,8, 1,1. Y eso, si ustedes lo transforman en medidas de métricos, es 1 milímetro y 1/10 de milímetro. O sea, son medidas que si ustedes lo quieren ejemplificar poniendo 2 dedos juntos y decir, y yo te digo, medime 1,1 y poneme la diferencia con los dedos en la mano, 1,4, es imposible, porque son medidas que es la 10ª parte de 1 milímetro. Y si el paciente llega con un feto súper estimulado, con chocolate, Coca-Cola, ahí surgen los errores. Para las eco, sugieran que no hagan nada que los hiperestimule a los fetos, que sea una dieta normal, pero que no media hora antes, 1 hora antes, no le estén metiendo a 3 toblerones y medio litro de Coca-Cola, porque el chico se mueve mucho y no puede ser nuestro trabajo
Y lo más gracioso es que puede ser que estemos midiendo mal. Y cuando medimos mal, surgen estas situaciones que son muy angustiantes para los padres, muy angustiantes, y que por ahí tenemos niños que son normales y resulta que muchas veces el error no era solamente porque el chico estaba mal, sino porque midieron el amnio o otra cosa, porque el chico estaba como loquito. Así que cuando ustedes piden eco, háganle sugerencia que ese día no hagan nada que lo hiperestimule al chico. Coman normal, vida normal, pero nada más que eso. Más preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, yo espero que haberle sido claro, digamos, en el mensaje, ¿no? En el mensaje que nos toca, en el sentido de que pedir las ECO donde se deben pedir, cuya información tiene ese momento. Fuera de esos momentos, la ECO pierde valor. Y cuando... Doctor, Sí, perdón, una pregunta más que me queda sí. colgada. A veces llegan ecografías de la semana 14, 15, con una placenta grado 1, 2, y después, en la del segundo o tercer trimestre, una placenta grado 1. ¿A qué se deben esos errores o esa Bueno, con diferencia? respecto a las placentas, chicos, bueno, esto es un capítulo grande, ¿no? Tema placenta, ¿no? Me gustaría un día que podamos charlarlo. Hay un cambio muy interesante en los últimos 10 años y ese cambio también requiere que nosotros también cambiemos, ¿no? El doctor Granum, un gran médico, hizo una clasificación de las placentas en grado 0, 1, 2 y 3. Y en esa clasificación también hizo una asociación con respecto a que grados avanzados es resultados obstétricos malos. Eso, cuando se introduce el Doppler en nuestra población, eso quedó en desuso. Tanto es así que hoy en día ya no se deben, eso ya en todos lados está puesto, ¿no? En todos los congresos, hace 4 o 5 años. Con la doctora Elena Hurtado, me acuerdo, hacíamos un posgrado y ya nuestros profesores nos decían, basta de enumerar las placentas. No se las categoriza más así. Granum quedó de lado. No se pueden poner los grados. ¿Por qué? Porque tenemos placentas grado 3 con chicos de 4 kilos. Entonces, evidentemente, el estado de madurez placental no representaba el estado de nutrición fetal. Y el Doppler lo vino a reemplazar completamente. Pero yo no soy tan tajante en ese aspecto. Esto es una opinión personal mía, ¿no? Y siempre yo comparo con un abuelo. Si yo tengo un abuelo de 80 años y tiene arrugas, ¿le llama la atención? No. Es lo que toca. Tiene 80 años, tiene arrugas. Bárbaro. Camina lento. Perfecto. El tema viene cuando yo tengo un feto de 20 semanas y tiene unas características como si fuese un grado 3. Ahí es donde Granum todavía se sigue usando, ¿no? Cuando vos observás una placenta con características de la semana 40 y está en la semana 20, o sea, puedes decir, pucha, me queda la mitad del embarazo y ya está así la placenta, ¿cómo llegará este chico a término? En ese caso sí se puede categorizar la placenta y numerarla, ¿no? Es decir, grados. Pero en la práctica diaria, hoy en día, olvídense de los grados. Se pone simplemente la ubicación de la placenta, anterior, posterior, fúndica, lateral derecha, lateral izquierda, siempre como previa, y madurez adecuada para la edad gestacional y se acabó. Porque los grados de Granum ya no se usan más. Y nosotros hace 2 años no usamos más, pero en Estados Unidos, en Europa, hace casi 15 años que ya no se usa más. Así que no se preocupen por eso. Muchas veces puede ser error de tipeo, ¿no? Pero una placenta de grado 1 en la semana 20, el 14, la verdad que es casi imposible.
prefiero que no pongan grados, simplemente la ubicación de la placenta y la madurez adecuada, ¿no? Aparte que la placenta, si le cuento un poco de la fisiología de la placenta tiene que envejecer, sí o sí. No hay lugar para que no envejezca, porque si la placenta no envejece a partir de la semana 35, 34, teníamos chicos de 20 kilos. O sea, el envejecimiento de la placenta es un fenómeno que tiene que darse para que el chico frene un poco su potencial de crecimiento y el parto se pueda dar. Porque muchas veces, si estamos en placentas tan activas, y bueno, si no envejece, tendremos chicos de 20 kilos. O sea, el envejecimiento debe darse, porque es un fenómeno fisiológico. Aparte del el envejecimiento, también produce liberaciones hormonales para favorecer el parto al final, ¿no? Así que chicos, los grados, olvídense, no lo usen más. La madurez es adecuada y nada más. Más preguntas. Bueno, espero haber sido claro. Me interesaba mucho que ustedes respeten la edad gestacional, la importancia, por sobre todo las limitaciones que nos da, que sepan cuánto nos sirven los marcadores, cuánto nos puede ayudar, pero cuánto nos puede angustiar también. Y así ustedes puedan dar una información precisa de lo que está pasando, ¿no? en esa gestación, ¿no? Si ustedes aprendieron eso hoy, la verdad es que estoy muy satisfecho, ¿no? Elena, si querés dar alguna pregunta o algo, una opinión. No, en honor al tiempo y a lo que está esperando la licenciada, creo que si ya no tiene más preguntas, podríamos pasar al tema que nos falta, si te parece. Hola. Hola, ¿me hablas a mí? Sí, lo que pasa es que se nos queda todavía un tema pendiente. Tienen varias preguntas en el chat, pero bueno, tenemos que seguir por el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias, Wilson. La verdad que muchas gracias. Y bueno, seguramente estaremos convocándote de vuelta para próximamente. Cuando ustedes quieran. Espero haber sido claro, que es el miedo que uno siempre tiene, de no entrar en muchos detalles, ser claro en lo que uno habla, ¿no? Pero bueno. No, fue muy claro, la verdad que muchísimas gracias, fue muy claro y la verdad que muy agradecida por aparte ayudarnos en una situación compleja. Muchísimas gracias. No, por favor, lo que haga falta. Un beso grande, Elena. Chicos, a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Espero haber sido útil. Nos estaremos viendo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, si se encuentra la licenciada Janina Hildebrand, que es de la División de Inmunizaciones, para darnos el tema de vacunación en la embarazada. La licenciada Janina Hildebrand, ¿está? Janina, sí estaba, Doc. Fíjate si le puedes enviar un WhatsApp, algo. Bueno, Doctora, está intentando compartir. Está conectada, solo que está intentando compartir. Bien, hay que avisarle que tiene el audio bloqueado.
Licenciada Janina, ahí la veo. Ya si quieres prender la pantalla y comenzar. Lo que se está compartiendo en el... Está abierta. Creo que... A ver. Para. Sí. Licenciado Romano, ¿pasa algo con la licenciada Yanina? Sí, le mandé un audio. Ahora vuelvo a intentar. Ahí, doctora, ya le informé y me intento comunicar y me pasa el contestador, así que para mí está conectada ya. Sí, le mandé yo también, pero no se conecta, no sé cuál es el problema. Todo estaba... Ahí se está viendo perfecto, Janina. Sí, ahí está de 10. Buenos días. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está? Disculpe, doctora, que está un poco lento mi internet, ya me conecté. Hola. Sí, te estamos escuchando. Bueno, cuando vos quieras empezar. Cuando quiera empezamos. Bueno, sí, empezar tranquilo. Listo. Buenos días. Bueno, mi nombre es Janina Hildebrand, soy parte del equipo de División Inmunizaciones del Programa Integrado de Salud. Hoy voy a hablar de las vacunas de la embarazada y las vacunas del puerperio. La siguiente, por favor. Bueno, la prevención de enfermedades inmunoprevenibles mediante las estrategias de vacunación es uno de los logros de mayor impacto en el ámbito de la salud pública. En concreto, todo esto se pudo lograr mediante el trabajo sistemático de todos los equipos de salud y de los equipos mediante prácticas de vacunación segura y mediante la utilización de vacunas que son eficaces y seguras. Siguiente. ¿Qué es una vacuna? Vamos a hacer un repaso para entender por qué es importante que la embarazada esté vacunada, ¿sí? La vacuna es una suspensión de microorganismos que pueden ser vivos, inactivos, muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, que al ser administrados a una persona me producen una respuesta inmune, la cual previene la enfermedad a la que está dirigida. La siguiente. Cuando hablamos de vacunas, no podemos decir que no es lo mismo administrar una vacuna que inmunizar. Cuando administramos una vacuna, si no respetamos lo que es cadena de frío, que sea la vacuna correcta, indicada en el momento, en la edad correcta, puede ser que no se logre el objetivo final, que es inmunizar. Nosotros en todo acto vacunal lo que debemos lograr es inmunizar al paciente. ¿Qué es la inmunización? Consiste en la respuesta inmunitaria específica protectora de un individuo sano, susceptible, como consecuencia de la administrar un inmunobiológico que es la vacuna. La siguiente. En esto también le quería hacer un repaso de que cuando vacunamos una embarazada, logramos tanto una inmunidad activa como una inmunidad activa, o sea, tiene un doble beneficio, porque en la inmunidad activa decimos que es una inmunidad natural, se adquiere cuando la persona tiene propiamente dicha la enfermedad y desarrolla anticuerpos. Y la inmunidad artificial es la que logramos administrándole una vacuna, esa respuesta inmunitaria, pero a través de la vacuna. En este caso va a estar protegida la madre, o sea, la embarazada por esta vacuna, pero también la madre va a transferir anticuerpos a su bebé, que es a través de la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva decimos que es la transferencia de anticuerpos ya formados de una persona a otra. En este caso va a ser una inmunidad pasiva natural, o sea, la madre va a transferir anticuerpos, inmunoglobulina a través de la placenta y una vez que nace el bebé también transfiere anticuerpos a través del calostro. La siguiente, por favor. Y también vamos a hacer un repaso de los tipos de vacuna. Hay vacunas que puede recibir la embarazada y hay vacunas que no puede recibir. En este caso, las indicadas para las embarazadas son las vacunas inactivadas. ¿Qué características tienen? Que si bien es una respuesta menos intensa y menos duradera, pero por eso vamos a requerir varias dosis en la primovacunación, que se quiere decir en el esquema primario, para lograr una respuesta inmunitaria. Cuando damos una vacuna inactivada, en la primera vacuna no tenemos la producción de anticuerpos, lo que sí se logra con una segunda y tercera dosis. Si bien el beneficio que tiene esta vacuna es que no son virus vivos, o sea, no se replica en la persona y tampoco puede causar la enfermedad. ¿Cuáles son estas vacunas? Las que son apropiadas para la embarazada es la triple bacteriana A celular, la antigripal, la hepatitis B, la doble bacteriana, la vacuna contra el COVID-19.
Ahora vamos a hacer un repaso de las que no puede recibir la embarazada, que son las atenuadas, las que están contraindicadas, son la triple viral, la doble viral, la varicela y la fiebre amarilla. Siguiente. Entonces decimos que durante el embarazo, ¿sí?, se brinda protección tanto a la gestante como al bebé a través del pasaje de anticuerpos de la placenta. Las vacunas recomendadas entonces durante el embarazo son inactivadas, son seguras y son eficaces. Lo ideal sería que toda persona gestante llegue al momento del embarazo con todas las vacunas al día. Por eso desde el programa y también desde los servicios se tiene que hacer énfasis en que el adulto ya debe estar vacunado antes de embarazarse, ¿sí? Seguir todo el calendario del adulto, ya sea con el esquema de antitetánica, la hepatitis B, la antigripal si tiene factores de riesgo. Lo ideal es que todo adulto esté bien vacunado. Lo mismo que la hepatitis B, hace mucho tiempo, ya desde el 2011, es universal, o sea que todas las personas tendríamos que tener las 3 dosis ya de hepatitis B. La siguiente. Entonces vamos a enfocarnos. Otra vez, ¿qué es la vacuna del embarazo? ¿Cuál es la principal? Es la triple bacteriana celular a partir de las 20 semanas de gestación. La antigripal es una dosis en cualquier momento del embarazo, o sea, la embarazada va a control, su primer control ya puede recibir la antigripal. Y después que revisamos en el embarazo, aprovechamos esta oportunidad para controlar el carnet de hepatitis B, ¿sí?, que son 3 dosis, y también si tiene la vacuna del COVID. En el puerperio también podemos aplicar vacunas, es la antigripal si no la recibió durante el embarazo. Y ahora tiene un límite que solo hasta los 10 días posteriores al parto. Y la triple viral, también vamos a observar el carnet, si no la recibió antes, se la pone en el puerperio, una dosis o 2 dosis, depende de lo que tenga previamente. El esquema completo de triple viral son 2 dosis que duran para toda la vida. Entonces también tenemos que tener el concepto que no en todos los puerperios es necesario poner una triple viral. La siguiente. Vamos a ahondar un poco en la triple bacteriana celular, porque es importante, ¿sí? Porque previene de 3 enfermedades: difteria, tétanos y pertussis, que es la coqueluche. El tétanos neonatal ocurre en los hijos de madres no vacunadas o inmunizadas de manera inadecuada, que nacen en malas condiciones de higiene, ¿sí? Por lo tanto, todas las personas gestantes deben tener un esquema básico contra el tétanos para evitar el tétanos materno y también evitar el tétanos neonatal. El tétano es una enfermedad que es difícil de controlar, ¿sí?, porque no se puede erradicar ni eliminar, está en el medio ambiente. Por lo tanto, tanto las embarazadas como todos los adultos tendríamos que tener el esquema completo. Y como es una vacuna inactivada, requiere cada 10 años un refuerzo. En la Argentina, otro de los principales objetivos de la vacunación con triple bacteriana celular en la embarazada es la reducción de las muertes de los menores de 1 año por tos convulsa. A partir de que se incorporó la vacunación en Argentina, hubo una reducción del 87% de la mortalidad en lactantes menores de 1 año. La siguiente. Por este motivo es que se enfatiza, ¿sí?, la vacunación, que incluye el componente de triple bacteriana celular a las 20 semanas de gestación, justamente para que la madre tenga niveles adecuados de anticuerpos y le pueda transferir a su hijo, ¿sí? Una vez que el niño nace, va a su casa y cualquier adulto puede contagiarlo de coqueluche, ¿sí?, porque no es una enfermedad estacional. Esta enfermedad circula durante todo el año. Entonces,
cualquier adulto puede contagiar al niño, que todavía va a tener que esperar a los 2 meses para recibir sus vacunas. Mientras tanto, debe recibir los anticuerpos ya formados de la madre. Entonces, la recomendación es una triple bacteriana celular en todos los embarazos. Esto fue cambiando porque en un principio la recibían cada 3 años, después decíamos una sola vez, ahora es en todos los embarazos porque se encontró evidencia científica de que van disminuyendo los anticuerpos. Entonces, la triple bacteriana celular en todos los embarazos. Siguiente. Y el esquema de vacunación, como dijimos, la triple bacteriana tiene la protección contra el tétanos y contra la tos convulsa. Si un adulto no tiene un esquema completo, es la única condición de que en el embarazo le pongamos una doble bacteriana, ¿sí? Son 3 dosis, una de las cuales va a ser triple bacteriana celular. Pero esto también no quiere decir que en todos los embarazos tengamos que poner la doble bacteriana. Es solamente si la persona no tiene un esquema completo de tétanos, ¿sí? Si tiene el esquema completo, solo le ponemos la triple bacteriana celular. Entonces, este concepto de poner triple o mandarla a la mamá en todos los embarazos no es correcto. Es una vacuna que se administra por vía intramuscular, se pone en el brazo, en el músculo deltoide, ¿sí? Y que tiene sus efectos que son los propios de la vacuna, que pueden producir dolor en la zona, enrojecimiento, malestar, ¿sí? Los cuales van cediendo de 1 a 2 días posteriores a la vacunación. Pero es bueno esto informarle a la madre, digamos, de los síntomas a la embarazada que puede tener. Y si es una embarazada joven, también hay que tener en cuenta todo su esquema, si la recibió la vacuna cuando era niño o si la recibió a los 11 años, ese esquema también cuenta como esquema de tétano, ¿sí? Siguiente. Ahora vamos a pasar a la antigripal porque es importante vacunarla, ¿sí? Dijimos que la antigripal es inactivada, puede ser en cualquier momento del embarazo y su principal objetivo es evitar la influenza, o sea, sus complicaciones, las secuelas, la internación o muerte por influenza. Como sabemos, en toda embarazada se produce un cambio en su cuerpo, ¿sí? Que se adapta para no dañar el embrión. Esto muchas veces las puede también inmunodeprimir y tiene más riesgo de padecer influenza grave. Por eso es tan importante ponerle la vacuna de la gripe y que ésta sea administrada en forma oportuna. La siguiente. La vacuna antigripal, entonces dijimos, en el embarazo va en cualquier momento del embarazo y en el puerperio solamente hasta los 10 días posparto, ¿sí? Y recordar que puede ser que si nosotros la administramos, empezamos la campaña antigripal en marzo, abril, va solamente una dosis de antigripal. Pero esta vacunación sabemos que se extiende hasta noviembre o diciembre. Si en ese tiempo la vacunamos a la embarazada y esa embarazada sigue, o sea, cursando su embarazo en el próximo año y llega una nueva cepa, en ese caso solamente le administramos la nueva cepa, ¿sí? Recordar que la vía de administración es vía intramuscular, es una jeringa precargada de 0,5 milímetros, ¿sí? También puede causar dolor en la zona, puede producir mialgias, decaimiento. Generalmente estos síntomas se dan en la persona que nunca se vacunó contra la gripe, pero sí se puede dar. Y recordar que no produce la gripe, es inactivada, por lo tanto no va a producir la enfermedad, sino que es la respuesta del cuerpo a encontrarse con este antígeno. Generalmente estos síntomas empiezan de 6 a 12 horas después de que la paciente recibe la vacuna y ceden de 1 a 2 días. Siguiente.
Ahora vamos a pasar a la vacuna contra la hepatitis B. Sí, volver a recalcar que lo ideal sería que la mujer ya esté vacunada antes de quedar embarazada, pero igual es una oportunidad que no debemos desaprovechar para controlar el esquema contra hepatitis B, ¿sí? Dado que es una enfermedad de alto riesgo y de transmisión vertical, y que puede causar en el recién nacido complicaciones como cirrosis, cáncer de hígado, y como es una vacuna segura, aprovechamos esta oportunidad ya sea para iniciar esquema o completar esquema de hepatitis B. La siguiente. El esquema de vacunación de hepatitis B son 3 dosis, el esquema es 0, 1 y 6 meses, ¿sí? En esto también tener el concepto de que no se reinicia esquema, sino que se completa. Puede ser que la mujer hace 10 o 15 años haya recibido la primera dosis, en el embarazo solo continuamos las dosis, no se reinicia y se continúa desde la última dosis recibida. En este caso va a ser una vía intramuscular también en el músculo deltoides, ¿sí? También puede producir irritabilidad, fiebre, dolor en la zona de inyección. Entonces, hepatitis B, recordar que no se reinicia. Y una vez que tenga las 3 dosis, esto le dura para toda la vida. La hepatitis B no requiere refuerzo. La siguiente. Y por último, si vamos a ver la vacuna COVID-19, ¿sí? Que también en este caso se puede completar o iniciar esquema durante el embarazo. Es otra vacuna que lo ideal sería que ya esté vacunada la persona adulta antes de embarazarse, ¿sí? Y bueno, y las vacunas que están actualmente recomendadas para el embarazo son las inactivadas y que tienen plataforma de ARM, como la Pfizer o Moderna. Y también las Sinopharm son las recomendadas para iniciar esquema, ¿sí? ¿Y cuáles son las recomendadas para los refuerzos? Son la Pfizer y la Moderna. ¿Cuál es el intervalo mínimo si entre la primera y la segunda dosis de un esquema primario? Sería 4 semanas, ¿sí? En esto también recordar que por más que circulen o muten virus, ¿sí? Del virus de la COVID-19, estas vacunas que tenemos disponibles siguen siendo efectivas para prevenir las formas graves, las complicaciones o la muerte por COVID. Es lo mismo que con la gripe, la persona está más predispuesta a padecer la enfermedad o a hacer formas graves. Entonces es importante que se administre esta vacuna, ¿sí? Ya sea se complete esquema o se ponga algún refuerzo. El refuerzo va a ir cada 4 meses, ¿sí? También recordar que esto se fueron actualizando las normativas de COVID y ahora las vacunas COVID pueden ser administradas con cualquier vacuna del calendario, ¿sí? Lo cual estaba restringido antes, y pueden ser recibidas en cualquier momento de la edad gestacional. Bueno, estas son las vacunas del calendario. Quedo abierta a preguntas. Si quedó alguna duda, las vacunas que debe recibir la embarazada. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, quedó claro. Sí, muchas gracias. Una pregunta, licenciada. Sí. ¿Sigue la misma normativa que en la embarazada se inicia en la del COVID a las 14 semanas? Eso hoy estábamos con el doctor Cortés. Desde Nación ya se puede poner en cualquier momento del embarazo, ¿sí? En las últimas normativas que salieron. Por eso es que lo nombré. Ya no es a las 14 semanas, sino en cualquier momento del embarazo. Muchas gracias. De nada. Una pregunta.
Sí. ¿Se le incorporaría al carnet a la vacunación del COVID? No, las dos más importantes son las que nombré, la triple bacteriana celular y la antigripal. Y las que dije, la hepatitis B y la COVID, lo ideal es que la tenga antes de que quede embarazada. ¿sí? Por eso completamos esquemas, pero no es propia del embarazo. ¿sí? No, pero sé. si tiene que iniciar, sí se inicia. ¿Y qué hacemos con pacientes que se niegan a la vacunación? La vacuna sigue siendo voluntaria, no es obligatoria, ¿sí? Eso quiere decir que la persona puede decidir de ponerse o no la vacuna. ¿Y hay que especificar en alguna parte o Claro, no? hacemos firmar, es lo mismo que la antigripal, ¿vieron? Nosotros hacemos la campaña incluso entre propios colegas y la persona que no quiere vacunarse, le hacemos firmar la negativa. O se pone en la historia clínica que se ofreció la vacuna, pero la persona no quiere vacunarse. Sí, eso es lo muy práctico, licenciada, en la historia clínica. En la historia clínica, sí, así todas las personas tienen acceso, o sea, todo el equipo de salud puede tener acceso a esa información. Y recuerden también en los carnets ponerles las fechas, ¿sí? Porque si bien la madre va a los controles, ponerles la fecha recordatoria de cuándo le tocan las otras dosis, si es que le indicamos dosis. Una pregunta, buenos días. Buenos días. La vacuna de la hepatitis B vienen muchas chicas que son adolescentes embarazadas. Sí. ¿Hasta qué edad le cubre a ella las vacunas de la hepatitis que te pusieron? ¿O están cubiertas? Claro, la hepatitis B se incorporó al calendario nacional en el año 2000 para todos los recién nacidos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Como yo les dije, es una sola vacunación que tenemos que tener en cuenta si la recibió en el nacimiento, si la recibió a los 2, a los 4, a los 6 meses con la penta. Tenemos entonces, si ya tendría ese esquema completo, no es necesario ni ponerla a los 11 años y tampoco es necesario si la mujer está embarazada. O sea que hay que ver todo, cuando nosotros vemos, ya sea en el sistema de gestión o la persona nos lleva el carnet, si ya la recibió en el nacimiento o en el primer año de vida, recuerden que está incluida en la penta y en el nacimiento se pone como monodosis. Si está con ese esquema completo, no es necesario volver a aplicar la hepatitis B. Perfecto, gracias. De nada. La otra cosa, quería que reforce el tema de que si ya tiene que completar esquema de vacunación, estando embarazada contra el COVID, que lo tienen que hacer para reforzar, digamos, a las embarazadas sobre todo. Sí, sí. Reforzar, por eso decíamos iniciar. Y también el tema de también que se la puede colocar junta, la antigripal con la anticovid, que muchas veces también tienen dudas, reforzar eso sobre todo. Sí, sí. Lo que pasa es que al principio, como teníamos poca evidencia científica, la vacuna COVID se la ponía sola. Actualmente en las normativas nacionales, la vacuna COVID puede ir junta con cualquier vacuna del calendario, o sea, la antigripal, o con cualquier intervalo de tiempo, ¿sí? Porque las que se están utilizando al ser inactivadas, no importa el intervalo de tiempo. Yo me podría poner hoy la antigripal y mañana que vuelva la embarazada y ponerle la COVID. ¿Alguna otra duda? No sé si quedó algo en el chat. No veo nada. No veo ninguna otra pregunta. No sé si vos tenés alguna otra que hayas visto en el chat, licenciado. Disculpe, yo
quisiera hacer otra pregunta porque se cortó mi audio, no sé si lo habrá explicado. Sí, porque no, en el chat no veo ninguna pregunta. Sí. Y disculpe. Sí. Haga la pregunta, haga la pregunta. Perfecto. La vacuna AAA celular que se pone a las 20 semanas del embarazo. Sí. Después tenemos la vacuna doble bacteriana, si la señora no tiene esquema. ¿Esa vacuna tiene que pasar un mes de la AAA celular o tenemos que esperar a las 32? No, Un mes está bien. Un mes está bien. El intervalo mínimo es 28 días. O sea que vos le pones a las 20 semanas y a los 28 días le pondrías la doble bacteriana. Si no tiene esquema o no tiene registro. En vacunas recuerden que si no tenemos registro, no tenemos en el carnet, no tenemos en la historia clínica o no vemos nada en el sistema de gestión, la vacunación nominal, en ese caso no hay registro, por más que la persona refiera, se debe hacer el esquema de nuevo. Perfecto, porque tengo un inconveniente acá en mi servicio. A las mamás con esta situación no me las están vacunando hasta las 32 semanas con la doble. No, no es necesario, o sea, esperando 28 días, sí. ¿En qué servicio es, licenciada Vallejo? ¿En qué servicio? Florida. Pero ya converso yo con las chicas de enfermería, no hay ningún problema. Muchas veces. Sería bueno para que licenciada Gildebrand también vean eso y refuercen eso, porque pasa en varios CAPs. Pasa que muchas veces quedan con normativas anteriores y recuerden que vacuna es muy dinámico y esto va cambiando, ¿sí? O a veces son de guardias y no acceden a todas las capacitaciones, pero a los 28 días ya le podría poner una doble bacteriana. Y recordar ese concepto, sí, de que la doble no es en todos los embarazos, ni tampoco la hepatitis B tendría que ser en todos los embarazos. Claro. Bueno, muchas gracias. Eso Gracias quería a salir de ustedes. duda. Sí. Y estamos disponibles siempre en División Inmunización para cualquier consulta que requieran sobre el esquema. Lo que pasa, licenciada, es que yo había hecho un curso con el hospital Ricardo Gutiérrez sobre vacunación. Y ahí también decían que al mes de la AAA celular podía poner la doble bacteriana. Así es, eso es lo actual. El curso está muy bueno, es recomendable para hacerlo porque se basan en todas las normativas del DISEI. DISEI es la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles, que es el programa ampliado nacional que nos baja todas las normativas que bajamos desde el programa y que se baja también para la vacunación COVID. Realmente estuvo muy bueno, muy entendible también para uno que no conoce precisamente. Muchas gracias. Si bien ustedes no administran, pero está bueno porque en todo no hay que perder oportunidades de vacunación, ¿sí? Por supuesto. Entonces es importante informar a la madre, informar de los efectos adversos también para que no se asuste, porque algunos son normales. Y recordar que si es también una embarazada joven, ver todo el esquema que tuvo previamente para no volver a revacunar. Y otro, también se puede ver la trazabilidad en la computadora, Yani. Así es el sistema claro, ahí vemos el esquema nominal, que es una gran herramienta. Lo que tiende el programa es pasar todo a vacunas nominal, o sea que ya uno, lo que tenga en la historia clínica y tenga en el carnet, también tenga en el sistema. Pues muchas veces se pierde la historia clínica o se pierde el papel, se pierde el carnet, y accediendo al sistema, digamos, de carga nominal informático, podemos ver todas las vacunas previas que tiene. Perfecto, gracias. Bien, Yani. Muchas gracias Bueno. por la invitación, doctora y licenciada Romano. Muchísimas gracias, la demora. licenciada. Tuvimos Muchísimas problemas. gracias, licenciada. La verdad que estuvo muy claro y muy bueno y muy preciso para sacar dudas. Y recordarles a todas que la división de inmunizaciones está bien siempre al servicio porque atienden todas las dudas y evacúan todas las dudas cuando les surjan los servicios. Eso también lo quiero aclarar porque la verdad que... Disponible. Sí, y bueno, y también quiero aclarar y agradecer al Departamento de Capacitaciones del CIPROSA que nos permite mantener y sostener estas capacitaciones virtuales que en todos los martes a las 11 están preocupados para poder conectarnos. Así que muchas gracias también.
Muchas gracias, Eugenia, gracias. que nos saca de todas las dudas tecnológicas. Así es, la verdad que son un lujo el equipo. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes con diabetes y con hipotiroidismo. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, doctora Elena.